Dios le bendiga, bienvenido a nuestro programa y nuestro canal de YouTube del pastor Dairon Zagarra. Le bendecimos, le presento a mi amada esposa, la pastora Fabiana. Ella, Hola, Dios bendiga. un placer estar acá y todos los que nos están viendo sean bendecidos en el nombre de Jesús. Hemos apartado un tiempo para disfrutar en familia, un tiempo en que tu vida sea edificada, quizás con una palabra, una reflexión de la pastora o de parte mía o algún testimonio. Y vamos a compartir. La pastora también tiene algunas palabras ahí, algunos textos para compartir con ustedes. Amén. Es un gusto y un placer estar acá, estar compartiendo este tiempo con mi esposo y también con los que nos ven en YouTube. ¿Ven? Y dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 2, versículo 18. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y también el versículo 33 del mismo capítulo 2 de Lucas dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y hago mención de estos versículos porque el Señor ha sido bueno para con nosotros, amén, y en especial para con mi vida, al haberme bendecido con mi esposo, un siervo del Señor que Dios lo usa para su gloria. Y les mencionaba estos versículos porque así como María y José se maravillaban de las cosas que oían acerca del niño Jesús, así también mi corazón se maravilla de las cosas y los testimonios poderosos que he escuchado de la mano de Dios a través de la vida de mi esposo. Y muchas personas también he escuchado decir, oye, pero tan joven como Dios lo usa, pero ¿cómo puede ser? Y entonces estos versículos hoy los leía y tocaban mi corazón porque también yo me gozo y me alegro, me maravillo con lo que Dios hace a través de su vida. Mi amor, ¿por qué aprovechando esta ocasión no cuentas sobre cómo fue que te convertiste a Cristo? Bueno, alrededor del año 2009, unos pastores de jóvenes pasaban por acá invitando a la juventud a compartir, jugar béisbol. Y una de las cosas que antes de conocer al Señor, yo practicaba el béisbol. Aparte de que bailaba reggaetón, un grupo de baile que se llamaba La Rompe Discoteca. Y como era pelotero, los pastores pasaban y me invitaban a jugar pelota, los cuales empezaron a compartir con ellos en el béisbol. Ellos nos invitaban a la iglesia y un día fui a la iglesia donde el pastor era y ese día estaba predicando el pastor Rolando, que ha sido una bendición para mi vida, y él hizo el llamado a salvación. Yo recuerdo que estaba sentado en los últimos bancos y en ese momento él hace el llamado y yo sentí el llamado de Dios a conocer al Señor, a entregar mi vida a Cristo. Y yo me amarré de la silla, no quería parar, tenía pena. Y cuando voy a ver, estaba de pie en medio de la congregación. El pastor hace llamado y ese día entregué mi vida a Cristo. Habían años atrás, habían unos jóvenes que me compartían la palabra de Dios en la secundaria. Y yo le decía a mi papá que me estaban predicando y mi papá me decía, no, mijo, disfruta la juventud, disfruta tu adolescencia, deja eso para más adelante. Y le hice caso a mi papá en aquel tiempo. Pero luego que fui a la iglesia, acerqué al Señor. Amén, gloria a Dios. Pero que quisiera que tú compartieras una parte muy importante de tu testimonio. Eh, ¿Cómo fue cuando tu mamá se enteró que tú aceptaste a Cristo? ¿Cómo fue su reacción ante tal decisión tuya? Bueno, mi familia era una familia idólatra, una familia que creía en la santería, la brujería, y la familia siempre se reunía, hacía culto al diablo. Mi familia hacía bebé, misa y todo esto. Y de pronto, un miembro de la familia, siendo yo adolescente, empecé a ir a la iglesia, mi mamá esto le molestó debido a la práctica que había en mi casa. Y mi mamá me dice, me enteré que te está yendo a la iglesia, yo no quiero problemas contigo porque tú sabes lo que la familia cree y tú no puedes ir a la iglesia. Y mi mamá me prohíbe ir a la iglesia y yo dejo de congregarme.
Y yo lo que hacía era, escondido de mi mamá, iba al parque, le decía, voy al parque. Y cuando mi mamá entraba, mandaba a correr a la iglesia. Y iba a la iglesia, a veces llegaba tarde, a veces ya el pastor había predicado, a veces el pastor ya estaba terminando, y me iba para la iglesia y escapaba. Luego, los miembros de la iglesia que vivían por mi casa se dieron cuenta que se me estaba prohibiendo ir a la iglesia. La iglesia comenzó a orar por mí para que mi mamá me dejara ir a la iglesia. Y mi mamá, cuando me veía, me decía, fíjate, no tengo que ir a la iglesia. Yo te saco a patadas delante del pastor, delante de cualquiera, y saco a golpes, no te puedo ver en la iglesia. Bueno, la juventud que comenzó a ir conmigo a la iglesia, ellos empezaban a tener conocimiento de la Biblia, oraban y eso. Y yo me sentía mal porque no tenía Biblia, no tenía yo una Biblia a mi casa. No había forma de que yo lea la Biblia como ellos. Cuando yo me sentaba con todos los cristianos, ellos hablaban más de la Biblia que yo. Yo no sabía nada, iba a la iglesia solamente. Y se me ocurrió una idea. La idea que se me ocurrió fue, yo estaba en el pre, la asignatura que tenía mal en ese tiempo era la de matemáticas. Y se me ocurrió compré una Biblia y forrarla y ponerle matemáticas. Cuando mi mamá pasaba por el cuarto, hijo, ¿qué hace? Yo levantaba la Biblia para que ella no supiera que era la Biblia, que decía matemáticas. Pensando que tú estudias Matemáticas. Y lo que estaba era leyendo la Biblia porque quería aprender, quería saber más de Dios. Y levantaba el libro que decía matemáticas. Impactante. De esa forma fui buscando de Dios a escondida hasta que mi mamá se da cuenta. Pero ya Dios lo había tocado, no me dice nada, sino que me dice, no te metas con lo mío. Me decía así, no me dejaba poner música cristiana en la casa, por lo cual no podía oír canciones cristianas. Hasta con el tiempo, mi mamá me dijo que podía escucharla bajito o alto. Yo empecé a orar por ella. A 2 meses, ella misma la subió y empezó a oír canciones cristianas. Y antes que el año, y al año o 2 años, decide entregarle su vida a Cristo y manda a botar los siervos. Que fue en el tiempo que tú y yo empezamos a noviar. Sí, yo recuerdo ese tiempo, cuando me trajiste por primera vez a tu casa, todavía tu mamá no había aceptado a Cristo. Pero bueno, el Señor fue obrando e incluso usó también hasta nuestro noviazgo para que ella se acercara al Señor. Wow, y es tremendo y es una bendición para aquellos jóvenes que están empezando en su caminar con Cristo. Si tienen una situación como esta, bueno, pueden tomar la idea de forrar su Biblia. Pero lo importante es mantenerse y qué bueno que eso no te hizo tirar atrás, sino que te impulsó a seguir buscando de Cristo. Sí, y otra cosa que me sucedió en aquel tiempo es, como mi familia practicaba la idolatría, empecé a tener experiencias espirituales de demonios, espíritus de maldad, que desde el día de aceptar a Cristo, yo dejé de dormir las noches. Pasé muchas noches que no dormía bien, porque los demonios comenzaban a visitarme. Me daban por los pies, se me aparecían los demonios en la calle. Al entrar a mi casa había altar y los demonios caminaban por la casa. Y toda esa experiencia la viví, que me dio temor. Y yo entendí, la primera impresión que me dio fue, no voy más a la iglesia. Porque antes yo ir a la iglesia no tenía ningún ataque. Ahora tengo demonios que me dan los pies todos los días. Yo recuerdo que yo estaba en una competencia de béisbol y yo fui asustado a la competencia, porque era de que hace una semana, en un municipio de Santiago. Yo estaba asustado porque yo decía, Dios mío, si me sale un espíritu en la madrugada, ¿ves? Y tuve mucho ataque. Demonios se me tiraban encima, me traían parálisis del sueño, ¿verdad? Y tuve mucho ataque espiritual hasta que alguien me enseñó que teníamos autoridad en Cristo de reprender. Y un día yo lo reprendí y sentí liberación. Mi cuerpo empezó a temblar, la cama me empezó a temblar y percibí cómo los demonios salían de mi cuerpo. Por los pies. Yo sentí que los dedos míos sonaban y salían. Y cuando salieron todos los espíritus, vi una paz, una bonanza en mi cuarto y pude dormir. Y ese día empecé a caminar más en el Señor con fe, creyendo que Dios era mi Salvador,
mi libertador. Y empecé a dar paso firme en el Señor hasta que me bauticé y demás. Amén, amén. Y ya empezaste en el servicio activo al Señor como misionero, ¿no? A los 18 años. Sí, yo me convertí alrededor de los 15 años, me bauticé a los 16. Tardé un año en bautizarme por todos los ataques, imprevistos entre la familia y mi cercanía a Dios. Y 16 años fue de aprendizaje, conocer las cosas de la iglesia, el compañerismo, la comunidad cristiana. ¿Ve? Ya a los 17 empecé a servir en los jóvenes en la iglesia y empecé a tener el llamado al ministerio, a esa edad. Lo que no lo decía nadie porque yo era tartamudo, era gago, yo me golpeaba la cabeza para poder hablar. A mí me querían llevar al psicólogo porque yo no hablaba, era una persona muy tímida, no hablaba mucho. Yo me abría a través del baile en el mundo, bailaba reggaetón, un grupo que se llamaba Los Rompes de Discoteca, que bailábamos los fines de semana en cabaret, en lugares donde nos invitaban. Y entonces era gago, entonces tenía temor a hablar, temor a hablar. Entonces, una mujer guiada por el Espíritu Santo una vez me dijo, Dios te está llamando a predicar. Y yo dije, a predicar. Yo era en los jóvenes líder de adorno. Lo mío era cosas que no tuvieran nada que ver relacionadas con el hablar, porque no sabía hablar, era gago. Y entonces yo me relacionaba en cosas que no tenían que ver con hablar. Yo era líder de adorno en la iglesia, en los jóvenes. Y Dios empezó a hablar a través de profetas que iban a la iglesia, vas a ser pastor, vas a predicar y demás. Pero un día estoy en un evento de jóvenes que se llama el Despertar de Líderes, en el seminario, y en ese lugar, que es la escuela de pastores en la iglesia bautista, estoy en un evento de jóvenes y veo un pastor que predica, Samuel Regalado, predica sobre el llamamiento pastoral. Yo siento el llamado, pero cuando me voy a poner de pie, veo a todos los jóvenes de la iglesia. Y los jóvenes de mi iglesia, yo sabía que se iban a reír, porque yo era tartamudo, el que no sabía la Biblia, el que no sabía nada, el perdido. Y yo dije, no me voy a parar. Y sentí una lucha entre el Espíritu Santo y mí, como que me parara, y no me paré. Se acabó el culto y me entró un lloro, una tristeza dentro de mí, y me encierro en mi cuarto, donde estábamos hospedados, y cuando me encierro, empecé a llorar. No sabía por qué estaba llorando, me tiró de rodillas, y lloro, y sentí la voz de Dios en mi espíritu, que me hablaba por dentro, y me dijo, ¿por qué no te paraste? Te estoy llamando al ministerio. Y yo dije, Señor, y dije, Señor, no, a mí no. Mira cuántos jóvenes de mi iglesia que saben de la Biblia, que saben hablar. Llámalo a ellos, a mí no. Yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Yo quiero que seas tú, te estoy llamando a ti. Y lo impactante es, lloré mucho. Me pasé 3 días llorando sin parar, porque estaba resistiendo al Espíritu Santo. La Biblia dice que algunos resistían al Espíritu Santo, estaba resistiendo al Espíritu Santo. Y cuando llego a mi casa, me da por llorar también. Me da por ir a ver al pastor de jóvenes y contarle la experiencia. Cuando me acerco al pastor de jóvenes, le cuento mi experiencia. Él me dice, ayer Dios nos puso en nuestro corazón, a mí y a mi esposa, orar por ti, porque sentimos que Dios te estaba llamando al ministerio. Y ahí empecé a orar más. Y yo le dije a Dios orando, y dije, Señor, si tú me estás llamando al ministerio, quítame esto de ser gago. Yo quiero hablar normal como las personas. Quítame ser gago y yo voy a aplicar tu palabra. Santo. Pasaron unos meses y después de esos meses yo percibía cuando salía a evangelizar, no gagueaba. Pero en mi casa gagueaba con los hermanos. Pero cuando salía a la calle a repartir tratado y predicar, yo sentía que yo hablaba bien. Que fluía. Y entonces empecé a aceptar, los pastores me empezaron a enseñar hermenéutica, homilética. El pastor Reinier Delgado, que era pastor de jóvenes en aquel tiempo, y pasé el curso de bachiller de teología con el pastor Rolando, y empecé a aprender. El pastor Rolando se entera de que tengo llamado, y él se apega a mí, o yo me apego a él deja que yo me acerque, y él me deja conocer cómo es el ministerio. Y para toda situación, él quería que estuviera presente para que aprendiera. Y aprendí mucho de liderazgo, de ministerio, cómo llevar la iglesia y de todo con el pastor Rolando. Y entonces a los 18 años, hace falta misionero en la iglesia, y la iglesia me selecciona para que fuera misionero.
tuve un año a prueba con otro misionero que aprendí, el misionero Abel Matos, y aprendí mucho con él. Amén. Empecé a ser misionero. A los 18 años empezaste en tu primera misión. Mi primera misión. Que era lejos, Era lejos. había que coger como 2 transportes. 2 transportes. Y después, entonces, cuando te quedabas en la última parada, caminar a pie unos cuantos kilómetros. Unos kilómetros adentro. ¿Cuántos kilómetros? Sí. Para en ese lugar, Piñalito, Piñalito de Santiago, predicar la palabra de Dios. Y allí comenzó entonces los primeros pasos al ministerio. Y bueno, cuéntanos sobre tu primera experiencia ya frente a una iglesia. Bueno, eso fue en el 2017. Dios comienza a hablarme a mi espíritu que se estaba acercando el tiempo de pastorear. Pero un hombre de Dios que profetizaba en un monte que iba a orar, porque nosotros íbamos a un monte a orar todos los viernes, y él dice: Dios te entrega una iglesia, Dios te va a dar una iglesia. Y pasó el tiempo, y con el tiempo me llama un pastor y me dice: miren, en tal lugar están buscando un misionero, un pastor, hay un lugar que quieren plantar una iglesia. No había iglesia, había una misión. Y cuando voy a ese lugar, comencé a trabajar allí, y antes que se acabe el año, plantamos la iglesia, ¿verdad? Y empecé a trabajar de pastor. Ya tenía una edad de 23 años, porque previo a eso yo era pastor de jóvenes, en la iglesia donde yo era misionero, pastor de jóvenes. Tuve alrededor de 5 años de pastor de jóvenes, y empecé a los 23 años a pastorear. Y la iglesia creció, se constituyó, y salieron muchos jóvenes ahí fieles a Dios, y algunos de ellos son pastores hoy en día, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, de 18 a 23 años estuvimos trabajando con el departamento de jóvenes como pastores al frente de los jóvenes. Y luego ya cuando tú tienes 23 años, eso fue en el 2017, ya ahí teníamos a nuestra tercera bebé. Y es una bendición también porque somos padres, pero recuerdo que la primera vez cuando ya tenemos a nuestro primer bebé, ahí comienza una nueva etapa para nosotros. Y tú comienzas a desarrollar dones espirituales. Sí. Porque me recuerdo que yo tuve que dormir las noches, el médico tuvo un proceso que me mandaba a dormir las noches y tú tenías que cuidar el bebé. Sí. ¿Y ahí qué pasó? No, desarrollé el horario de madrugada. Yo oí hablar de madrugada con el pastor Rolando, que le hablaba que era a las 3 de la mañana, y yo, ¿qué va? Yo oraba 15 minutos y me acostaba de nuevo. Y empecé a escuchar a un pastor, se llama Juan Carlos Barria, pastor Juan Carlos Barria, donde me ayudó mucho en la parte espiritual. Él hablaba mucho de orar de madrugada. Y en el tiempo que yo tenía que cuidar a los niños de madrugada, yo aproveché y dije: voy a hacer lo que dice ese pastor, voy a orar de madrugada. Y empecé a orar de madrugada. Yo pasaba 15, 20 días orando de madrugada sin parar. Y comencé a tener experiencias espirituales, comencé a ver resultados en mis oraciones, comencé a predicar de una manera fluida, comencé a tener experiencias tremendas. Dios lo que primero empezó a usarme fue en liberación. Yo hablaba por la gente se manifestaba. Y me di cuenta que no era un resultado de orar de madrugada. Y empecé a oír en mi espíritu al Espíritu Santo, empecé a tener varias experiencias sobre el orar de madrugada. Eso cambió mi vida de oración. Después oí a Juan Carlos hablar del ayuno y entré en ayuno también. Y eso me aceleró en mi vida espiritual. Que eso fue antes del pastorado, ya cuando siendo pastor de jóvenes, antes de los 23 años, entonces tener esa experiencia espiritual. Dios comenzó a usarme y fue una tremenda bendición. Amén, así fue una gran bendición y fue tremendo. Bueno, cuando ya llega el año 2000, en el 2015 tuvimos nuestro primer... Está grabando. Yo corto esa palabra. En el 2015 tuvimos
comenzaste tú a desarrollar esa vida de oración espiritual, esos encuentros con el Señor, y el Señor a usarte en liberación y a usarte en la llenura de su Espíritu Santo cuando tú orabas por los jóvenes. Yo recuerdo que hicimos el primer congreso, ahí fue en la salsa, Sí, sí. aquí en Santiago, y eso fue una gran bendición. ¿Quieres contar alguna experiencia sobre ese tiempo? Sobre el congreso. El No, primer congreso. yo venía en una guagua orando. Cuando venía de la misión, yo venía orando. Y me vi delante de una multitud, predicando. Y eran jóvenes que yo les predicaba para que conocieran su llamado, jóvenes para que conocieran su propósito en la tierra. Como Dios me está diciendo que me iba a poner una palabra en mi boca para activar jóvenes, levantar una juventud, un pueblo joven que sepa su identidad y demás. Y de momento me vino a mi espíritu el pasaje de la zarza ardiente. Y yo dije, bueno, si tengo que convocar toda una juventud, que tiene un carácter ya de congreso, un evento. Y ya me moví, llamé a algunos pastores jóvenes de la ciudad, otras denominaciones cerca de la iglesia nuestra. Como es el primer evento, llamamos a los jóvenes de la Pentecostal, jóvenes de la Bautista, jóvenes de diferentes denominaciones, y acudieron. Hicimos un evento que marcó un alto de los jóvenes, que fue un día y fue una gran bendición. Las personas lo agradecieron y fue un gran impacto para la juventud en aquel tiempo. Y después trascendió cuando fuimos a pastorear a la nueva iglesia que plantamos, yo y mi esposa, tuvimos la oportunidad de volver a hacer el Congreso del Fuego en la Salsa. En su segunda edición. Su segunda edición. Su segunda edición, y la tercera que se hizo también, pero se hizo vía online. Vía online. Por WhatsApp. Por el tiempo de la COVID y demás. Y estamos esperando su cuarta edición, que en el tiempo del Señor, en este año, Dios mediante se estará haciendo. Sí. Amén, qué tremendo. Y pastor, ¿cuál ha sido el nombre de Dios en mi vida que más a ti te ha impactado y que ha hecho que tu ministerio e incluso tu vida espiritual crezca, haya sido elevada? Hubieron 3 hombres de Dios en diferentes etapas que me marcaron. Primero fue el pastor Daniel, me doy gracias a Dios por su vida, porque en aquel tiempo que yo era tartamudo, un muchacho, él creyó en mí. Como que, bueno, que este joven, este fue el primer en darme homilética, en prepararme, y le agradezco a Dios por él. Luego fue el pastor Rolando, ¿verdad? Que creyó también en mí, ya cuando empecé a crecer, aprendí mucho de liderazgo, de todo relacionado con la iglesia. Pero en la parte espiritual, el hombre de Dios que más me ha impactado, el hombre de Dios que más me impactó fue Juan Carlos Arriaga. La primera película que oigo de Arriaga era sobre la santidad. Yo tenía 15, 16 años, y la primera película que oí de Juan Carlos Arriaga hablaba de la santidad. Yo era un joven que estaba en los caminos de la fe, pero no vivía una plenitud de santidad. Iba a la iglesia, empezaba en los caminos. Me atrasó también en la condición de mi familia, el no dejarme congregarme libremente. Era un cristiano que no estaba afirmado. Y la prédica de Adrián sobre la santidad me revolucionó. Es un cambio. Yo me afirmé de una manera exquisita por la prédica de la santidad. No recuerdo, estaba vestido blanco en Dominicana y predicó. Yo no la vi ni en mi casa. Yo voy en casa de un joven de mi iglesia y la acabo oyendo, me senté, me cambió. Y entonces, ha sido el hombre que me ha impactado porque aprendí a madrugar con sus prédicas, aprendí a ayunar con sus prédicas. Y un día, siendo ya pastor, en la iglesia que pastoreamos, estamos pastoreando otra iglesia para la gloria de Dios. Entonces, yo de madrugada me ponía en prédica de Ángel, ¿te acuerdas? Sí. Ante orar de madrugada. Yo a las 11 ponía predicación de Ángel. Y un día tengo una experiencia que el Espíritu Santo me habla viendo la predicación de Ángel. Y el Espíritu Santo me dice, síguelo a él, siguiendo su prédica, porque similar será tu ministerio, similar te voy a usar.
Y yo me impactó eso porque nunca, viendo una predicación, el Espíritu Santo había dado mi espíritu. Y desde que comencé, ya yo lo seguía, empecé a ver mi ministerio relacionado, parecido. Yo me di cuenta que era pastor evangelista, viendo a alguien. Porque Dios a veces te conecta con hombre de Dios para que te vea el espejo ahí. Sí. ¿Entiendes? Como que ves que tu llamado va a ser como el de él. Exacto. O similar. Por ejemplo, Dios conectó a Moisés con Josué. Uh-huh. Josué servía a Moisés, ¿verdad? Y Josué tuvo la oportunidad de ver cómo Moisés se encaminaba. De hecho, Moisés manda 10 espías. ¿Eh? Cuando le toca liderar a Josué, Josué no manda 10. Al parecer Josué aprendió de Moisés porque Josué manda 2. Acuérdense cuando Moisés manda 10, Sí. Hubieron 8 que estaban en contra de la visión que Dios había dado a Moisés. Veían gigantes, veían un problema en lo que Dios ya había establecido. Sin embargo, Josué manda 2. Y vemos que Dios conecta con Eliseo con Elías, ¿verdad? Santo. Eliseo con Elías. Lo vemos con Jesús, con los apóstoles, ¿verdad? De la manera que ellos se ven, así funcionaron. Y el Espíritu Santo me dice eso. Cuando yo oigo eso, yo fui viendo que el ministerio comenzó a desarrollarse por sí solo, parecido al de él. Un milagro que se me impactó cuando yo empecé a ver a Adrián fue cuando él oraba por brazo corto. Y yo me enamoré de eso. Y lo primero que yo hice fue que yo tenía memoria, grababa en la computadora y le daba a todos los jóvenes de la iglesia cómo él oraba por gente con brazo corto. Y una de las primeras sanidades o milagros que Dios usó fue en eso. Y Dios empezó a abrir puertas para que me invitaran a la campaña evangelística y demás. Y entendí que sí pudiera existir un pastor evangelista. Porque yo tenía mi duda. ¿Soy pastor o soy evangelista? Porque tenía un amor por las almas, de evangelizar, que me confundía. Pero cuando vi a Adrián, entendí que podía suceder. Ser pastor evangelista. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor por la vida de esos tres siervos que ellos han marcado nuestras vidas y han sido una gran bendición para nosotros. Todo acerca de los dones espirituales. Esa parte espiritual la aprendí con el pastor Juan Carlos Arias. Que Dios lo bendiga mucho a él y también pastor Rolando, al pastor Renier, que han sido una gran bendición en mi vida. Creo que Dios permite, hombre de Dios, que tú conozcas para que entiendas tu propósito. Yo creo que Dios te conecta con hombre de Dios para que aflore, para que tú puedas creer lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén, así es. Y qué bueno saber que Dios lo usó a ellos para alinearte a ese propósito de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Y bueno, podemos estar también, decías que el Señor te empezó a abrir puertas y así fue, para ir a varias campañas. Fuiste a una campaña en La Maya, en La Sabana. Sí, allá estuviste evangelizando. Sí. Una iglesia cuadrangular. Y en esa campaña yo te llamo y te digo que estamos esperando a nuestra bebé Anabel, y tú te quedaste, no puede ser. Otra más. Aleluya. Pues la primera campaña, las tunas, también tú me llamas. Sí. ¿Estás esperando a Jacob? No, ya Jacob lo teníamos. Estamos esperando a Abigail. Abigail. Eso fue tremendo, porque cada vez que salía una campaña decía, ay, seguro que estoy embarazada. Y él decía, tenía un amigo, Yacer, decía, Yacer, otra más. Y bueno, después que vino Anabel, llega el momento entonces en el que ya Dios nos estaba preparando, porque ya Él nos venía hablando acerca de movernos a una iglesia que Él nos entregaba, y es cuando nos movemos a Jatibonico, al centro del país, allá en Santi Espíritu, y allí vemos la mano de Dios cuando se constituye la iglesia, y no solamente se constituye, sino que también entramos en un plano de construcción. Y fue un trabajo arduo, esforzado de la iglesia, y
fue una cosa hermosa la que Dios hizo allá. Se levantó un departamento de jóvenes, Sí, el segundo más grande del municipio. sí, sí. Y fue una gran bendición eso. Fue un avivamiento ocurrió en la iglesia, con mucha manifestación del poder de Dios. Yo creía que ya lo había a ver, yo creía que lo mejor que había vivido era en Santiago de Cuba. Cuando llegué a esa ciudad, Dios nos empezó a usar un nivel mayor en los enfermos. Una de las cosas que yo sufría mucho era que yo veía que los enfermos no se sanaban. Era mucha liberación, aunque la liberación traía como reacción la sanidad. Yo veía que no había muchas sanidades. Y al tiempo, al año, Dios empezó a usar en sanidades, poderosamente. Gente sana, problema auditivo, de la vista, de los huesos, hernia, personas con piernas cortas, desviación en la espalda, y tremendo. Entramos en un avivamiento donde muchas iglesias de ese pueblo iban a la iglesia, lo pusimos jueves de gloria. Tuvimos que, exactamente. El jueves de gloria era un jueves que ninguna tenía culto, y toda la iglesia, muchos, no todos, iban al jueves de gloria buscando un milagro, una sanidad, porque entendemos que Dios también sana, libera, y Dios puede proveer. Dice la Biblia que por su llaga fuimos todos curados, ¿verdad? Él pagó, Él pagó, Él dio su vida. No solamente la crucifixión nos da como regalo la salvación, sino también la sanidad. Amén. Sí, eso fue impactante el avivamiento que Dios trajo ahí en Jatibonico, porque muchas personas contaban y decían, no solamente al doblar la esquina, todavía no he llegado a la iglesia y yo siento que Dios va a hacer algo conmigo en ese culto. Sí. Y la gente podía, primero estábamos en un segundo piso, Sí. y al subir las escaleras, empezando a subir las escaleras, la gente sentía el poder de Dios. El brujo, la persona que practicaba la hechicería en el barrio, cuando nos mudamos frente a su casa, la iglesia se plantó ahí. Él dejó el trabajo de brujería, porque él decía que ya los espíritus no funcionaban, no hacían nada. La gente dejaban ir allí, y muchos empezaron a ir a la iglesia. Amén. Y hasta familiares de él se convirtieron, la hermana se convirtió al Señor. Fue un mover de Dios tremendo, mucha liberación. La gente entraba, y en las predicaciones ya la persona a veces ya estaba siendo libre. Amén. A veces yo tenía que parar el mensaje porque los demonios se manifestaban en la predicación. Fue un tiempo hermoso, la gloria y honra es para Dios, y Dios nos usó de una manera extraordinaria. Amén. Y todo esto fue la disciplina que aprendí del pastor Larrigan de orar de madrugada. ¿Y qué mantuviste? Que mantuve orando de madrugada, ayuno. Después sumé el monte. Ajá, eso Fui es un muy monte, importante. un monte de oración, porque oí que hay que orar en el monte. Y no es que Dios esté en el monte, sino vas a apartar donde tú estés con Dios a sola, que no haya molestia, no haya celular, no haya nada que te entretenga, ni hermano de la iglesia. Y en ese monte empecé a ir solo. Luego llevé a algunos jóvenes, Y que en ese, cuando comenzaste a ir al monte, normalmente en las iglesias católicas eso no era un estilo, ¿ves? No era... En ese pueblo ¿cómo decir? No era habitual. Exactamente. No iba al monte orar. En un tiempo habían ido un grupo, pero ya se habían ido de esa ciudad. Y nosotros empezamos a ir al monte. Empezaste a llevar a los jóvenes. La iglesia no iba y demás. Y se desató una bendición de orar de madrugada en la iglesia, en toda la iglesia. Íbamos al monte a orar de madrugada, la iglesia entera. La COVID nos llevó a eso. Amén. No se podía llegar a la iglesia y no para el monte a orar. Y eso trajo un avivamiento en la iglesia terrible, una bendición. Los jóvenes empezaron a tener experiencia con Dios, a consagrarse. Vimos una consagración en la iglesia, en la juventud, bendecida. Amén. Y desarrolló los dones espirituales que ya el Espíritu Santo nos había entregado, porque dice la Biblia que Él reparte como Él quiere, los dones los da el Espíritu Santo. Y eso trajo un avivamiento que no solamente bendijo la iglesia nuestra, sino las iglesias del pueblo. Sí, muchos pastores se unieron a la vigilia. De hecho, hoy en día todavía están orando en el monte, varias iglesias de diferentes denominaciones en el monte. Amén. Y para la gloria de Dios, cuando he ido a visitar allá, me han dicho, pastor, usted comenzó este mover de Dios, y es una satisfacción ver de que algo que tú comenzaste, que tú no esperabas ese resultado, y que la gente todavía, el pueblo de Dios todavía esté buscando a Dios allí. Y trajo un mover de Dios tremendo, bendecido. Amén.
gloria a Dios por eso. Es Una gran verdad, bendición. fue una gran bendición. Y los jóvenes, no solamente el Señor despertó sus dones, sino que también el fruto de ellos haberse encontrado con el Espíritu Santo se empezó a notar. Jóvenes que estaban en la Jóvenes calle, en la droga, fumando, llenos de tatuaje, con arete. El Señor entregaron cambió al su Señor, vida, su vida, su ellos vida. se quitaron sus aretes, Era- la iglesia, cambiaron su manera de vestir. había muchos jóvenes con tatuajes. La gente decía, bueno, tú tienes jóvenes que se ven que eran terribles en el mundo porque todos tienen Y tatuajes. guapos. Y guapo y eso. Y Dios lo cambió. Pero bueno, también vamos a hacer preguntas a la pastora. Me ha entrevistado a mí. ¿Cuál fue la experiencia, tu primera experiencia con el Espíritu Santo? ¿Qué experiencia tuviste que te marcó? ¿Cuál fue esa experiencia que tú recuerdas aún? Bueno, yo debo de decir esto para entonces caer en esa respuesta. Yo comencé en una iglesia pentecostal y yo veía que en la iglesia muchas jovencitas que estaban de la misma edad mía hablaban en lengua y recibían de Dios y lo único que yo recibía cuando ministraban era que mi corazón se quebrantaba, yo lloraba, yo decía, pero ya no me pasa más nada. Ay Señor, yo quiero recibir lo que ellos también tienen y yo quiero recibirlo. Bueno, llega un momento en el que ya no me congrego en la iglesia pentecostal y me comienzo a congregar en la iglesia bautista, donde te conozco a ti. Y cuando yo comienzo a ir, ya esa iglesia está en avivamiento. Esa iglesia tenía un despertar en un tono tremendo y yo decía, la iglesia bautista donde le dan lugar al Espíritu Santo. Y yo estaba sorprendida, pero dije, bueno Señor, si aquí tú me quieres bendecir, yo quiero que tú me bautices con tu presencia. Pero, y ahí fue, en un culto de intercesión, una hermana, la hermana Yuya creo, sí, fue la hermana Yuya que oró por mí y ese día fue, wow, glorioso para mí y le doy toda la gloria al Señor porque recibí lo que estaba anhelando, lo último del Espíritu Santo. Y ese día yo quería hablar palabras en español y lo que me salía era hablar en lengua. Íbamos por el camino, ¿te recuerdas? Sí. Íbamos por el camino, tú me acompañabas junto con otros jóvenes para mi casa en Polvorín y yo quería hablar, decir. No podía. Y no podía, me salía lengua y esa ha sido la experiencia. He tenido otras, pero fuimos a la playa, los jóvenes. Esa fue tremenda. Sí, esa que cuenta cuando fuimos a la playa, que ahí es donde nosotros ya decidimos empezar a orar juntos y demás, hacemos una vigilia. Cae el poder de Dios en esa vigilia y se acabó la vigilia y yo todavía estaba hablando en lengua. Y una hermana, una joven de la que estaba ahí, se acuesta conmigo porque el Señor me había tocado tanto que algo que mi cuerpo no podía sostener. Se acuesta conmigo y ella termina hablando en lengua también. Y eso fue una experiencia hermosa en el Señor y esas han sido las dos experiencias que más han marcado mi vida en lo espiritual. En ese tiempo yo tuve uno también que me marcó. Yo no había visto videos cuando en ese tiempo había visto predicaciones de Arrigan, pero no ministraciones así, había visto liberación, cosas así. Me pasó algo que me marcó. Yo no había visto todavía a estos pastores que oran y la gente cae. Eso no se veía. Y yo vengo de un retiro joven en ese tiempo. Sí, en ese tiempo antes de noviar. Estábamos en el seminario y pasamos 7 días orando de madrugada. También. De 11 de la noche a 6 de la mañana orando de madrugada. Todos los días. Todos los días, sí. ¿Quería tú o no quería? Había que orar de madrugada. Era obligatorio. Bueno, se convirtió obligatorio en el sentido de que iban 5 y ya tú dices, no, me voy a caer en el cuarto, me voy. Sí. Y yo era el que el Señor usaba en ese tiempo de hablar en lengua. Había un poco de hablar en lengua. Y Dios me usaba a mí siempre. En ese tiempo, a la gloria de Dios. Y uno interpretaba. Y yo quería dormir hablando en lengua. Y no podía. Tenía que seguir porque yo estaba hablando de palabras a los jóvenes. Y era la noche entera.
la noche entera. A las 6 de la mañana había que atender a los juveniles porque estábamos de consejeros juveniles y predicarles y demás. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, cuando salimos del retiro, la iglesia mía tenía una vigilia, la casualidad, la disidencia, una vigilia con otra iglesia en un monte, que era cerca de tu casa, donde tú vivías. Ahí estaba mi mamá, en esa vigilia. Tú estabas durmiendo, estabas cansada, yo me iba a dormir, el pastor me dice, Dylon, ven, una vigilia, pastor, estoy cansado, oye, ven para acá. Y yo voy así, medio dormido. Yo no estuve en la vigilia porque llegamos en estaba cansado. Y yo llego a la vigilia y llegué tarde, porque era lejos, había que caminar, yo no tenía ni bicicleta. Y el pastor me ve llegar tarde, entonces canta una alabanza y me dice, el hermano de él le pide oración. No, yo no sé lo que pasó. Yo empecé a orar para despedir oración. Padre, te damos gracias por la vigilia, nos llevamos con vientos suaves y líbranos del incidente. La oración corta. Cuando abro los ojos, era una multitud, había 2 iglesias. Cuando termino de orar, no veo a nadie. Miro para atrás y veo al pastor, pero no veo a nadie. Y de pronto veo al final que se levanta gente de la hierba. Los matrimonios ayudaron para levantarse. Y dije, ¿qué pasó? Y fue que todo el mundo cayó bajo el poder de Dios. Cuando le pregunto a la que es mi suegra ahora, suegra, ¿qué pasó aquel día? Y yo, no, cuando tú dijiste en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este culto. El poder de Dios cayó y todo el mundo cayó a tierra. Y mi mamá te dio la aprobación. Todo el mundo cayó a tierra. Y yo me quedé así, yo dije, ¿qué pasó? Nunca había visto eso. Y entonces después de unos videos de memoria y CD que vi, yo vi que hay pastores que oraban y el Espíritu se derramaba, tocaba y la gente caía. Gloria a Dios. Y ahora entiendo, ahora es que vine a entender que el resultado fue el resultado de la disciplina orar de madrugada. Amén. Porque yo no sentí el poder de Dios. Yo no hablé lengua. Yo no dije, ahora el poder de Dios cae, el fuego de Dios se va a manifestar. Yo nada más que oré para despedir. Y el poder de Dios cayó. Aleluya. Y fue una experiencia tremenda que me marcó y no me marcó. Me marcó para este tiempo. Ya años después que lo entendí. Pasaron 2 o 3 años y yo me olvidé de eso. No fue nada, no fue significativo en ese tiempo. Pero después que entendí que era fruto de la madrugada, ya dije, yo quiero volver a tener esa experiencia. Y sí, empecé a ver manifestaciones. Ya cuando yo me paraba a predicar, que reaprendí a la gente que caía en el piso, endemoniada. Dios empezó a usarme de una manera bendecida en esa área para su gloria y honra en el cielo. Amén, gloria a Dios. Qué bueno ha sido el Señor para con nosotros. Y también ahora en la iglesia que estamos, el Señor ha sido maravilloso. En esta iglesia que venimos también es una misión. Fue una misión y ahora ya. Sí, exactamente. Hace unos meses, el 24 de abril, se constituyó iglesia. Al cumplir ya el año de nosotros estar en la misión. En la misión y el Señor se ha glorificado. Ya hemos tenido, porque en la comunidad en la que estamos ahora hay una población alrededor de 500 personas y ya hemos congregado a cerca de 90 y tantas personas en la iglesia. Sí. Dios, nuestra experiencia en la iglesia anterior fue impactante, pero el crecimiento se fue viendo paulatinamente. ¿Ven? Fue un crecimiento notable. Mucha gente ustedes decía, bueno, ustedes han crecido rápido. Pero hasta donde estamos, fue un crecimiento explosivo. Que hasta yo me sorprendí, yo dije, ¿y esto qué cosa es? Para la gloria de Dios. Y Dios hace lo que Él quiere, Él es soberano. Dios hace lo que Él quiere y Dios respalda al que llama. Amén. Dios respalda al que llama. Si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Solamente está a hacer lo que nos toca. Orar, colaborar con Dios. ¿Verdad? Cuando oramos, algo que aprendí es que colaboramos con Dios en lo que Dios nos ha llamado. Lo que hay que hacer es que consagrarse al Señor, orar, la palabra de Dios, ¿verdad? No descuidar la lectura de la Biblia. Los apóstoles dijeron, escojan 7 diáconos, nosotros persistiremos en la palabra y en la oración. Es una cosa que debe permanecer y mantenerse los hombres de Dios, mujeres de Dios, en la oración y en la palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces terminamos. Sí, creo que, bueno, añadir que en esta iglesia en que estamos, hemos hecho algo que no hicimos en Antiguo Lico. O bueno,
iglesia fue anterior. una sola vez en la iglesia anterior. Y fue que hemos tomado las calles y hemos dado culto en las calles. Dios Y eso hizo que los vecinos mismos dijeran, oye, ahora sí se conoce la iglesia. Y en uno de los cultos, por eso comencé con ese versículo que dice la Biblia ahí en Lucas 2, que María y José se maravillaban de lo que escuchaban acerca del niño, porque en la primera campaña que se dio en el garaje del restaurante, sí. ¿ves? Las personas después de la campaña decían, oye, en mi casa, cuando el pastor, tú mi vida, comenzaste a orar, guiado por el Señor, la gente decía, oye, yo sentí algo que me sacudía en mi casa, oye, pero yo sentía esa voz tan fuerte así, y la gente que se sentía triste se empezó a alegrar. Y los que estaban enfermos, Dios los sanó. Las personas que salieron de la casa a participar caían al piso, siendo libres. Los niños caían al piso siendo libres. Y fue una experiencia bonita que se repitió varias veces en diferentes lugares. Amén. Llenamos las cuadras de esos lugares dando culto en la calle. La gente ya era normal, la gente sentía el culto y salía para la calle a recibir su culto. Y lo último que hicimos, que fue así impactante, fue que fuimos a la discoteca. Y predicamos en la discoteca. Y predicamos. Fuimos asustados en el sentido, mi primera experiencia, repartimos tratados, predicamos. Sí, de cómo fueron a recibir. Pero no esperábamos que nos dieran el micrófono. Y para la gloria de Dios, Dios movió todo. Y el DJ me dijo, no, pastor, que decir algo, dígalo. Y dije, 5 minutos más, y la juventud se empezó a sentir mal. Y de pronto empecé a predicar y fue una gran bendición. ¿Verdad? Muchos jóvenes se quedaron impactados. ¿Verdad? Porque existe de que un cristiano puede estar en la discoteca. Y cuando tú le predicas a los jóvenes, dicen, no, yo no voy porque a la iglesia porque no se voy a la discoteca. Claro, yo no fui a bailar a la discoteca, yo no fui a tomar la discoteca, yo fui a cumplir una misión del Señor, a predicar la palabra. Y eso dejó ver que nuestro Dios es grande, es poderoso, no está limitado a tiempo y espacio. Tú, si Dios te llama a hacer algo, tú puedes entrar a una prisión a predicar la palabra de Dios, a una discoteca a predicar la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, porque me voy a contaminar. No. Bendito Dios, la mujer de flujo de sangre estaba en cuarentena, no podía estar entre el pueblo. Y lo que ella tocaba era inmundo. Sin embargo, cuando tocó el manto de Jesús, la ley, por ley, tenía que hacer inmundo el vestido de Jesús o hacer inmundo a Jesús. Dice la Biblia que de Jesús salió poder. El poder de Dios está por encima de la lepra, del pecado de la gente. Si tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, no hay lepra que te detenga, no hay fiesta que te contamine. Más bien tú afectas la fiesta, tú afectas la atmósfera de ese lugar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Así la atmósfera tú la afectas por el poder de Dios. Amén. Porque no hay espíritu, no hay ambiente que sea más poderoso que el poder de Dios. Y el mismo Pablo decía, yo me hago como ellos para predicarle el evangelio. Para alcanzar a la masa. A lo de 100 Corintios. Amén. Y también tuvimos, escuchamos al barbero del barrio decir, oye, el pastor es guapo y fajado, es valiente, porque no todo el mundo, es que nadie nunca ha ido a predicar a la discoteca, ahí en ese lugar. Y entonces él decía, oye, el pastor sí, y cuidadito porque todo el mundo lo respeta. Y entonces es maravilloso escuchar estas cosas, amén. Y sobre todo de cómo las personas dicen, no, de verdad que ese pastor está con Dios o Dios está con ese pastor. ¿Ves? Y entonces eso es hermoso porque en todo lo que hacemos siempre tiene que ser el Señor glorificado y es lo que ha ocurrido, amén, a través de nuestras vidas y a través de lo que Dios hace porque Él es el que hace todas las cosas. Y a Él siempre sea la gloria, amén, porque nos escogió cuando nosotros no éramos nada y nos llamó, nos trajo su luz para nosotros ser parte de su reino y traer a aquellos jóvenes que se creen que no son nada también y Dios hacerlos alguien, amén, para la gloria y la honra de su nombre. Rapidito, algo que quizá no se me debería escapar, es como Dios me llamó al ministerio. Rapidito estaba jugando yo béisbol y en medio de juego de béisbol yo sentí una voz de Dios que me habla. Vaya, no sentí que era la voz de Dios, sentí que alguien me habló y me dice, yo no entendí lo que me decía. Y yo pido tiempo y miro el codo de tercero y le digo, ¿qué? Me dice, no, batea. Y vuelvo a entrar al cajón de bateo. Y cuando vuelvo a entrar, siento algo que me habla, pero no interpreto, no analizo. Y cuando miro el codo de tercera, me dice, ¿qué pasa, batea? Y me dice algo.
Cuando llego al banco, la voz de Dios me llega de nuevo y entiendo que era Dios me estaba llamando. Y presté atención, cuando fui al banco de nuevo, me vino la voz de Dios de nuevo y me decía, prepárate para el ministerio, prepárate para el ministerio, prepárate. Y entendí, interpreté en ese momento que era que tenía que dejar el béisbol. Tenía que dejar el béisbol y prepararme, dedicarle tiempo a la Biblia. Y algo que me impactó fue, y quizás sea una enseñanza para la juventud, que Dios está llamando ahora, es que cuando Dios me llama, Él no me da púlpito, Dios no me da lugar para predicar. Dios empezó a tratar conmigo y me dijo, lo primero que Dios me dijo fue, sirve. Y yo empecé a llegar temprano a la iglesia, yo era el que limpiaba los bancos de la iglesia, llegaba una hora antes a orar y limpiaba todos los bancos de la iglesia. Y me entró un amor y un deseo por el servicio al Señor, por servir. Yo sabía que estaba siendo llamado a ser pastor y a predicar, pero no, Dios me puso a servir. Y todo aquel que Dios lo llama, sirve. Como dice mi pastor, el que no sirve, no sirve. Y hay gente que quiere servir al ministerio, pero no le gusta coger una escoba. Yo recuerdo que yo barría el templo, limpiaba. Si nadie me mandó, me nació. Fue algo por el Espíritu Santo. Y lo hice, y lo hice, y lo hice. Y empecé a servir con el pastor en la iglesia, en las cosas, necesidades de la iglesia, ¿verdad? Y algo muy importante que debemos saber, hay que servir. Vemos que David era el escudero de quién? De Saúl, sirvió a Saúl y ya tenía aceite de rey. Ya Samuel lo había ungido como rey. Sí, y no sirvió. podía decirle, oye, ahora me toca a mí. Eliseo le sirvió, era el servidor de quien de Elías. Vemos que en el llamamiento primero hay un servicio. Tú tienes que aprender a servir. Y un amor, amén, por lo que haces para el Señor. Amén. Bueno, yo creo que ha sido bueno este tiempo y ojalá... Podemos repetirlo y contar otra experiencia que hemos tenido, ¿verdad? Podemos repetirlo. Entonces, damos gracias a Dios por este tiempo con mi esposa. Creo que fue el video que hacemos en nuestro canal de YouTube.